Buenos días, soy la doctora Pilar Martín Balbuena y en este vídeo vamos a ver los dobleces de primer, segundo y tercer orden. Los dobleces de primer orden son lo que se conocen como entrantes y salientes, inces u oses. Para ello trabajaremos con el canto difícil de nuestra varilla de alambre, utilizaremos nuestro alicate de angle y vamos a hacer un doblez. Si nosotros lo que buscamos es un ince y vamos a suponer que es hacia acá, ¿vale? El ince es hacia mí, pues vamos a mover con nuestros dedos índices hacia nosotros, hacia adentro, ¿vale? Deslizamos nuestro alicate por esa esquina. ¿Cuánto? Pues en función de la profundidad que queramos darle a ese doblez. Normalmente los entrantes y salientes vestibulolingual nos interesa que estén poco marcados, salvo que estemos utilizando un alambre, por ejemplo un acero trenzado que exprese mal o que cueste que se exprese, que se quede marcado el doblez y tengamos que extendernos un poco más y profundizarlo un poco más. Si no, por norma general, si estamos trabajando con un TMA, por ejemplo de 19 por 25, pues nos interesa que quede muy sutil el doblez para que no se nos despegue nuestro braque, ¿vale? Una vez que hemos entrado primero hacia adentro, luego hemos empujado un poquito hacia afuera para rectificar y volver a arco base. Volvemos a arco base, pero lo que tenemos es una pequeña bayoneta hecha, pero las dos partes del alambre son paralelas entre sí. Este doblez es un doblez en espejo. Eso significa que lo que yo hago aquí, supongamos que esto es mesial y esto es distal, lo que yo haga en mesial, ahora lo tengo que reproducir en distal, pero en imagen en espejo. Con lo cual, si yo, el primer movimiento que hice aquí fue entrar con mi dedito y después salir, ahora lo que hago es que salgo y después entro. Deslizo un poquito sobre la esquina y entro. De manera que fijaos cómo me queda de sutil y qué suave me queda el doblez. Otra manera de hacerlo, cual sería, a mí no me gusta mucho, pero os la explico para que sepáis también que existe, ¿vale? Y sería la siguiente. Si toda esta zona va a ser la zona del doblez, pues lo que hago es un movimiento contrario a lo que yo he hecho aquí, es decir, con mi dedito voy a empujar hacia afuera sobre el alicate, ¿vale? Y en el extremo que queda fuera de lo que es la ranura del braque, hago el movimiento contrario. Aquí, nuevamente, imagen en espejo, con lo cual empujo con mi dedito hacia afuera y nuevamente en el extremo rectifico, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta manera de hacer el doblez? Que queda mucho más vasto, mucho más burdo y generalmente no nos va a interesar hacerlo así. ¿Cuándo nos puede interesar hacerlo así? Pues por ejemplo cuando en vez de ser un entrante y saliente vestíbulo-lingual es un doblez para extrusión o intrusión, que en ese caso es lo que sí tendríamos que tener en cuenta, que no podría ser por el canto que lo estoy haciendo yo ahora, tendría que ser por el canto fácil del alambre, por el canto grueso. Si es un 19 por 25, pues por la sección del 25. Si es un 16 por 22, pues por la parte del 22. ¿Vale? Otra manera que habría para hacer este tipo de doblez, pues con el alicate de hacer loops, ¿vale? Aunque sea un entrante hacia mí, igualmente le pasa como con esta forma de hacerlo, que va a ser un poco rebelde el doblez, es decir, que lo voy a hacer voy a poner la valva del alicate un poco contrario a lo que yo hubiera esperado, es decir, porque marco hacia afuera, ¿vale? Pico y en el exterior rectifico, me voy hacia el lado distal del braque, pico nuevamente así y en el exterior rectifico. ¿Para qué es interesante aprender a hacerlo así con el twist? Por si estoy haciendo dobleces intraorales. ¿Por qué? Porque si os fijáis, al hacerlo de esta manera, simplemente pico con el alicate, pico con el alicate, pico aquí con el alicate y pico con el alicate. Eso me permitiría hacerlo sin necesidad de manipular el alambre con los dedos, con lo cual me permite ir picando intraoralmente, ¿vale? Entonces, haciéndolo como me gusta a mí hacerlo, que te permite controlar el grosor o la profundidad que tiene el doblez, sería un movimiento hacia adentro, después rectificamos un poquito hacia afuera, después hacia afuera y después hacia adentro, ¿vale? Que lo queremos hacer de forma, por así decir, más vasta, más burda, pero nos valdría intraoralmente el que hacemos con el twist. Bueno, pues como lo hemos visto. Vamos a ver ahora los dobleces de segundo orden. El doblez de segundo orden es el que llamamos de tip o de angulación, ¿vale? O de inclinación. Y puede ser o bien que el diente se mantenga verticalmente en el arco en la misma disposición, o bien que tenga un componente
extrusivo o un componente intrusivo. En el caso de que tenga componente intrusivo-extrusivo, al igual que el doblez de primer orden, es un doblez bueno. Es bueno porque el movimiento de mi mano va a ser igual que lo que voy buscando, ¿no? Entonces me pasa exactamente igual que antes. Vamos a hacer, en primer lugar, el que tiene el componente extrusivo. En este caso, lo que sí, cuidado, hay que tener en cuenta que ya no voy a trabajar por el canto difícil del alambre, voy a trabajar por el canto fácil. Fijaos, porque estamos en un plano diferente del espacio, ¿vale? Entonces ahora voy a trabajar por el canto fácil, por el canto grueso. El segundo orden es por el canto grueso, el primer orden era por el canto difícil, ¿vale? Como quiero un componente extrusivo, pues, y acorde con el dibujo, pues hago un movimiento hacia acá, ¿vale? O sea, se comporta como un doblez bueno. Ahora rectifico y lo que voy haciendo es irme aproximando. Intento alejarme siempre que busco una angulación aguda, me alejo de la esquina, porque si no me queda como una cosa redondeada aquí, ¿vale? Entonces me alejo de la esquina y lo que voy haciendo es aproximarme a arco base de forma progresiva y finalmente, a ser posible, con la parte cuadrada de mi alicate para que quede marcado el codo, ¿vale? Y finalmente rectifico y llego a arco base. Fijaos. Tiene un componente de tip distal, al igual que en el dibujo, un componente de tip distal y con un componente extrusivo. Y los movimientos de mis manos han sido acorde con lo que voy buscando, ¿vale? En el otro caso que tenemos aquí, pues se hace igual, puedo empezar por distal o por mesial, por donde yo considere que empiezo por el lado distal, pues sé que lo primero es hacer la cuesta, ¿vale? La cuesta de ese tip, que es acorde con la raíz, ¿vale? Va a distal, pues yo hago un tip con disposición a distal, subo aquí hacia arriba y luego aquí en mesial lo que hago es que bajo, me alejo un poquito de la esquina para que no se quede redondeada, llego a arco base y una vez que he llegado a arco base recupero, ¿vale? Me queda esa inclinación o esa disposición con componente, en este caso sería una intrusión de esa raíz, fijamos aquí, ¿vale? Una intrusión de esa raíz, ¿vale? Con un tip distal. ¿Que lo quiero hacer en la arcada inferior? Pues fijaos, pues sería lo mismo que hemos hecho, pero para la arcada inferior. ¿Que lo queremos hacer mesial? Pues simplemente reproducir lo que hemos hecho para distal, pero pensando como si fuera un tija mesial. Hacemos con los dedos lo que vamos buscando, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando yo no quiero que el diente cambie de sitio? ¿Vale? O sea, hasta ahora hemos hecho esto, pero ahora buscamos que el diente no cambie de sitio verticalmente, sino que se mantenga. Pues en ese caso se comporta de manera rebelde. ¿Y por qué se comporta de manera rebelde? Porque el primer movimiento que yo voy a hacer, en mi diente no va a ser a favor de ti, no va a ser lo que yo voy buscando. No va a ser subir esto hacia arriba para que empuje la raíz distal, sino que voy a hacer todo lo contrario. Entonces, cuando tengamos que hacer un segundo orden y no queramos componente extrusivo ni intrusivo, le vamos a llamar rebelde, doblez rebelde, y lo que vamos a hacer es el movimiento contrario a lo que vamos buscando. A continuación, sí que rectifico, pero además como es rebelde, rectifico y me paso, ¿vale? Me paso y lo que hago es, me paso de arco base. No llego hasta aquí, no paralelizo como yo hacía con el primer orden y paralelizo arco base, sino que me paso de inclinación, porque realmente esto va a ser lo que va a expresar ese segundo orden. El segundo orden además es mucho más marcado siempre que el primer orden. ¿Por qué? Porque tratamos de mover una raíz, estamos moviendo una raíz, entonces es un doblez que debe ser más potente. Además estamos trabajando en un canto diferente, es un canto que también va a tener menos fuerza, por así decir, entonces hay que expresar más el doblez. Este doblez, a diferencia del primer orden, no es en espejo, es en escalera, y al ser en escalera, lo mismo que yo he hecho en distal, lo mismo que yo he hecho en este lado, lo voy a reproducir en este otro, ¿vale? Lo que he hecho a un lado del bracket lo voy a hacer al lado del otro lado del bracket. Entonces, si yo el primer movimiento que hice fue un descenso de mi dedo, pues lo repito aquí también y ahora rectifico, ¿vale? Y finalmente me queda un doblez de tipping en el que el diente no se ha desplazado o no se ha movido verticalmente. Vale, vámonos al último doblez, que es el de torque.
¿vale? ¿Y cómo sería el doblez de torque? Bueno, pues para eso yo necesito dos alicates que sean de este tipo, ¿vale? Hay gente que le llama 442, hay quien le llaman alicates de Twist, ¿vale? Son alicates para hacer torque. Tenemos que tener dos iguales y muy finos, lo más fino posible. Y entonces me da igual qué mano es la que torquea y cuál es la que se queda parada. Pero sí tengo claro que toda la zona que yo quiero torquear, que vamos a suponer que nuestro diente que queremos darle el torque está aquí, ¿vale? El alicate que se va a mover va a ser el de esta mano mía derecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque el que se mueve es el que está en la zona que yo quiero torquear, ¿vale? Si yo hubiera puesto mis manos así, pues entonces el alicate que se va a mover va a ser este. Si todo esto de aquí es mi zona que yo quiero torquear, ¿vale? Entonces, bueno, yo prefiero trabajar torquear con la derecha, pero bueno, eso daría igual, ¿vale? Realmente da igual. Y lo que hacemos es que este alicate se va a mantener paralelo a mesa, varilla paralela a mesa, y mi mano derecha es la que va a girar. Si yo lo que voy buscando es un torque de raíz en este sentido, es decir, que si este es mi diente, haga así con la raíz, ¿vale? Haga este movimiento así de raíz, ¿vale? Pues entonces mi alicate tendré que bajarlo de esta manera, ¿vale? Para que la raíz se mueva así. Si yo lo que quiero producir es que la raíz vaya hacia allá, ¿vale? Justo así, pues entonces el alicate tendré que hacer este movimiento, ¿vale? Entonces vamos a suponer que queremos un movimiento radicular hacia acá. Pues cojo con mi mano derecha, aprieto fuerte, muy fuerte, porque si no me baila el alambre en la ranura, y giro mi mano de manera que el alicate base de mi mano izquierda sí que se sigue manteniendo como estaba, no cambia, intento que se mantenga firme, y en mi mano derecha es la que ha bajado. Deslizo hacia el punto de contacto con el siguiente diente, o sea, si esto es un diente que yo quiero torquear, solamente un diente en concreto, pues me voy a punto de contacto con el otro diente, manteniendo esa inclinación, y el alicate base, que hasta ahora era paralelo a mesa, se pone con la inclinación que tenía el alicate que ha torqueado. Ese alicate base va a recuperar nuevamente el arco base. ¿Cómo lo hace? Pues descendiendo para recuperar arco base. Y siempre además me pasaré un poco, porque cuando suelte el alicate vais a ver que un poquito ha perdido. Entonces, para que no pierda, siempre me paso un poquito por así decir, me paso más allá de paralelo a mesa, ¿vale? Una vez que he torqueado, compruebo el torque que he dado, y fijaos cómo se comprueba muy bien, porque el alicate base sigue manteniendo todo este tramo paralelo a mesa, y el otro tiene una inclinación de torque. Yo podría incluso medir los grados de torque que he dado, porque yo podría coger un transportador de ángulo, colocarlo en la mesa y medir los grados que estoy dando en función de, como si mis alicates fueran las agujas o las líneas de ese transportador que puedo utilizar con ese transportador de ángulo, ¿vale? Vamos a suponer que yo estoy haciendo ese torque, vamos a darlo otra vez aquí, y a mí me pasa que de repente se me cae la varilla, ¿no? O sea, vamos a imaginar que yo quiero torquear nuevamente toda esta zona. Esta vez voy a hacer el torque al revés, voy a intentar dar un torque radicular hacia el otro lado, ¿vale? Pues yo cojo mi alicate, voy a torquear, ¿vale? Pongo los dos paralelos, y cuando estoy torqueando, resulta, termino de torquear aquí, pero antes de recuperar arco base, se me cae la varilla, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues ¿qué hago? Cojo mi alicate base, lo vuelvo a colocar, cojo mi alicate de torque, lo coloco porque la propia varilla me obligará a que esté en esta disposición, y lo que hago es que mi alicate base lo pongo de forma que esté paralelo a mesa, de manera que aunque se me haya caído la varilla, yo lo que tengo que hacer con este alicate es volver a poner la varilla paralela a mesa. ¿Qué hacía yo ahora? Me deslizaba hacia el otro extremo y el alicate base se colocaba en el extremo también. ¿Y qué hago ahora con el alicate base? Ahí. ¿Qué hago ahora con el alicate base? Que recupero. Esta vez, fijaos el giro de muñeca como lo hago al contrario que lo hice con el primer doblez de torque. ¿Por qué? Porque estamos dando un torque radicular diferente al que dimos antes. Aquí se ve perfectamente como todo este tramo está torqueado, ¿vale? Toda esta zona está torqueada.
y como esta zona está recta, esta zona está recta, esta zona está torqueada al lado contrario y esta zona está recta, ¿vale? Vamos a suponer ahora que yo quiero idealizar un arco, ¿vale? En ese caso, lo que hago es que con mi alicate de la rosa contorneo mi forma de arcada, como ya sabemos, daríamos forma a mi arco por delante, de detrás adelante, de detrás adelante. ¿Y qué dobleces son los más frecuentes que suelo hacer? Pues suelo hacer índices laterales, en el caso de que tenga unos laterales microdónticos que se me hayan expulsado un poquito hacia afuera y me interese colapsarlo a los incisivos inferiores, unos óseos a los caninos que los haremos progresivos, no haremos unos óseos, por así decir, que vuelvan, como hemos visto antes, sino que vamos a hacer unos óseos progresivos. A veces me interesa dar unos pequeños óseos a los molares si no han expresado bien la información de los tubos, porque a lo mejor pues he cogido un segundo molar ya tarde o tengo un arco fino, no ha llegado un rectangular o lo que sea, no ha llegado a expresarse ese extremo libre. Y a veces pues me interesa hacer unos torques en mis laterales que también son microdónticos y más que un problema de entrante y saliente tienen un problema de torque, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo idealizaríamos un arco. Utilizaríamos nuestra arcadita, nuestra boca. La forma de arcada la haríamos conforme a las formas de arcada que nosotros ya tenemos. Marcaríamos la línea media y marcaríamos los puntos de contacto entre lateral y central, lateral y canino, lateral y central, lateral y canino, ¿vale? Y el primer doblez que haríamos sería el de entrantes, ¿vale? El de índices y óseos, los entrantes y los salientes. Entonces, para hacer el índice del lateral, pues como hemos explicado antes, entramos hacia adentro, salimos hacia afuera, ahora salimos hacia afuera. Y la única diferencia, yo aquí podría ahora coger y decir y entro hacia adentro, ¿no? Y haría un índice, ¿no? Que sería de esta manera. Pero me interesa marcar un óseo al canino, generalmente me interesa hacerlo, porque he usado elástico, porque se me han colapsado, porque quiero un bene inmediato. Entonces aprovecho y esa salida que yo estaba haciendo del índice no deslizo y vuelvo, sino que voy a deslizar y volver progresivamente, porque los óseos en los caninos siempre van a ser progresivos, al igual que le ocurre a los óseos de los molares. Entonces, en 3 movimientos hago ese óseo, ¿vale? De manera que me va a quedar como una especie de saliente muy sutil aquí. Vamos a hacerlo en el otro lado. Igual, hago un entrante, salgo. Si veo que me ha quedado muy poco marcado, puedo forzarlo un poquito más, ¿vale? Y cuando voy a la zona del canino, salgo y en 3 toques, 1, puedo hacerlo mejor con la parte redonda del alicate, así me queda menos marcado, 2 y 3. Muy importante que el óseo, cuando nosotros estamos marcando los puntos de contacto, muy importante que el óseo, siempre lo que es la parte saliente del canino, quede ligeramente mesial a la aleta mesial del braque, o sea que realmente yo utilice mi punto de contacto entre lateral y canino, pero que no nos equivoquemos y no pongamos el óseo en lo que es el punto más saliente del óseo justo en el centro del braque, porque entonces lo que nos va a producir, en vez de un saliente de mesial, nos va a producir una rotación y nos va a meter el canino de distal, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, podemos hacer nuestro doblez de segundo orden, por ejemplo, en este arco. Vamos a suponer que también quisiéramos hacer un tip de raíz a distal de los laterales, ¿vale? Bueno, pues entonces cogeríamos nuestro alicate y en ese punto de contacto también, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos? Como es un doblez rebelde y esto es un arco superior, ¿vale? Que ahora mismo está mirando para allá el paciente, yo estoy viendo la boca desde, por así decir, desde el cráneo, desde arriba, ¿no? Pues como es un doblez rebelde no tengo ni que pensarlo y yo no quiero hacer extrusión ni intrusión de este diente. Pues al ser un doblez rebelde, imaginaros que yo quiero llevar la raíz del lateral a distal, que es normalmente el movimiento estético anterior que normalmente se va buscando, laterales y centrales, las raíces un poquito a distal. Vamos a suponer que es un caso que estaba yo alineando con un arco muy finito y no se me están expresando toda la información de la ranura y que quiero desplazar un poquito esa raíz a distal, ¿vale? O bueno, puede ser también un caso que tenga que hacer un recementado y no quiera cambiar ese braque y quiera hacer un doblez de segundo orden. Pero bueno, sea como sea,
para llevar la raíz a distal, ¿vale? Pues lo que hago es un movimiento todo lo contrario, muevo hacia mesial, porque sé que es un doblez rebelde, con lo cual no tengo ni que pensar. A continuación sí que marco esa raíz a distal y como sé que es un doblez en escalera, pues reproduzco el mismo movimiento que he hecho en mesial, lo hago en distal. Y finalmente me queda, aquí rectifico un poquito el alambre, me queda, no sé si lo veis ahí bien, vale, me queda esa pequeña escalerita. ¿Vale? Vamos a reproducir lo mismo en el otro lado, en el otro lateral. Entonces, primer movimiento, yo quiero la raíz a distal, pero voy a hacer el movimiento contrario, la llevo a mesial, ¿vale? Recordad que yo estoy trabajando, vamos a cambiar de posición el arco, vamos a poner al paciente mirando hacia nosotros, ¿vale? El cráneo está aquí arriba, ¿vale? El cuello está aquí abajo, entonces yo el primer movimiento que hago es a mesial. Ahora realmente trabajo el movimiento distal, que va a ser lo que realmente marca el doblez. Me voy nuevamente a mesial, porque es un doblez en escalera, y finalmente a distal, ¿vale? Y ahí tengo marcado mi segundo orden, tanto de un lado como de otro. Si yo quisiera hacer un segundo orden también en las raíces de los centrales, no se hace de esa manera, sino que se hace como una especie de barquita central, ¿vale? Y me diréis, pero es que si haces una barca, lo que te ocurre es que se te van las raíces a mesial, ya, pero es que hago una barca central y ahora con mis dedos hago este movimiento distal. Estos serían lo que se conocen como dobleces estéticos anteriores y era pues sobre todo cuando, bueno, pues cuando no había información en la ranura del braque, o yo ocasionalmente pues también lo uso, alguna vez lo he usado cuando no he expresado bien la información de mis braques, pues esto que estoy haciendo simplemente un alineamiento anterior de un frente estético, tal, bueno, pues así sería la manera de dar nuestros dobleces de segundo orden en la zona anterior. Si además quisiéramos añadir el torque en los laterales, bueno, esto normalmente es bastante improbable que busquemos tal número de activaciones, porque ya sí que nos compensaría más cambiar el bracket, ¿no? Pero bueno, sí que puede ser que a lo mejor los 3 dobleces no, pero sí que hagamos 2 de ellos. Sea como sea, vamos a suponer el caso de que también hagamos queramos hacer un torque en los laterales, porque están un poquito con inclinación vestibular esas coronas, ¿vale? Están preinclinadas esas coronas. Bueno, pues vamos a dar un torque radicular vestibular. Para ello, el alicate que va a torquear es el que está justo en la zona del braque. Ese alicate, pues como quiero un torque radicular vestibular, pues subo mi mano hacia arriba. Lo voy a hacer un poquito exagerado para que lo veáis. ¿Cuánto torque daríamos? Pues el que nosotros nos interese y queramos, ¿vale? Una vez que he dado ese torque, que he subido este alicate hacia arriba y el alicate base, que es mi mano izquierda, se mantiene paralelo a la mesa, deslizo mi mano derecha, me pongo en el extremo, manteniendo esa inclinación que he dado, ¿vale? Que se manifiesta en que las patitas han cambiado. Lo voy a marcar, no sé si marcarlo un poquito más para que lo veáis mejor. ¿Vale? Ahí, ahora está un poquito más marcado, ¿vale? Que se vea realmente que la patita ha cambiado. Me deslizo a distal y mi alicate base tiene que recuperar esa patita y bajarla. Vale, mucho cuidado cuando hacemos este doblez, porque a veces se nos trastoca, sobre todo cuando ya tiene bastante información nuestro alambre, se nos trastoca alguna otra dimensión espacial, ¿no? Algún otro plano del espacio. Entonces, fijaos que sigo manteniendo mi segundo orden ahí, pero además tenemos un torque justo en esa zona, ¿vale? Y es muy importante que no perdamos ningún doble o información en otros planos. ¿Que nos ha ocurrido que se nos ha alterado algo? Pues lo tenemos que ir rectificando sobre la marcha. ¿Vale? Pero ahí lo tenemos nuestro doble. ¿Vale? Haríamos lo mismo en el otro lado si nos interesara. ¿Que queremos hacer un OSE en algún molar que no ha expresado bien? Marcaríamos punto de contacto entre el 6 y el 5, ¿vale? Por ejemplo, en el 6 pues queremos que exprese un poquito de towing o de rotación. Podemos hacer o bien un OSE suave, ¿vale? En ese caso, la ventaja que tiene, si nosotros quisiéramos hacer un OSE suave en 6 y en 7, es que no tenemos que romper si usamos
un alambre de, por ejemplo, una 0,018, una 0,016, si usamos un alambre redondito, suave, la ventaja que tiene haciendo un OSE suave es que va a expresar ese OSE, esa derrotación molar y ese movimiento de derrotación, pero no va a ser necesario romper el tubo del 6. Si nosotros hacemos bayonetas, en el 6 no hay problema, pero si queremos hacer una bayoneta en el 7 sí que tenemos que romper el tubo del 6. La bayoneta siempre va a expresar más, va a ser más potente que un OSE suave, pero tiene el inconveniente que tienes que romper el tubo. Entonces muchas veces en esos 7 nos interesa hacer OSE suaves para no tener que romper el tubo. Incluso a veces pues nos entra también un arco de acero que sea finito. Vale, esto sería un OSE del 6 y un OSE del 7. Es muy importante que tengáis en cuenta que el punto máximo del OSE esté mesializado a la entrada de ese tubo, no esté en pleno tubo, porque entonces lo que nos produce es que de distal rota hacia adentro, hacia el lingual, ¿vale? Que es un movimiento que a lo mejor no nos interesa. Nosotros queremos que de vestibular salga, o sea, salga por mesiovestibular, salga hacia afuera, ¿vale? Vamos a suponer que en vez de OSEs queremos hacer una bayoneta más marcada porque nos interesa que se marque mucho, pues entonces sí que marcaríamos una bayoneta de esta manera. ¿Que queremos algo suave y no queremos romper el tubo? Un OSE. ¿Que queremos algo que exprese más el movimiento, pero sí que nos arriesgamos a que tengamos que romper el tubo? Entonces una bayoneta, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues aquí la veis, ¿vale? Uno marcado y el otro no. ¿Que queremos hacer un movimiento de extrusión o intrusión en un diente puntual? Haremos tipo movimiento de primer orden, ¿vale? Pero en el canto fácil del alambre, en el canto en el que expresamos el segundo orden, ¿vale? Y lo haremos paralelizando o buscando simetría siempre y cuando no queramos que haya efecto de tipping. Si queremos un tipping, ya es un segundo orden del que explicamos antes, un segundo orden con componente extrusivo o intrusivo, ¿vale? Que queremos un primer orden con rotación, cuidado con los primeros órdenes, con el primer orden, cuando a veces lo hacemos, que a veces nos va a producir una rotación si no estamos controlando que un lado y otro vuelvan a la vez, o sea, tengan la misma cantidad de activación. Fijaos, esto es un primer orden de entrante en el que realmente lo que he producido es un entrante de mesial, no de distal, y me ha producido al final una rotación, ¿vale? Entonces, cuando hagamos esos entrantes, esos salientes, si no queremos movimientos de rotación, pues tenemos que controlar que mesial y distal sea realmente una imagen en el espejo. Entro con mi dedo, rectifico, saco con mi dedo, rectifico, pero una imagen en espejo. Igual que el segundo orden es una imagen en escalera pura, a menos que queramos esos componentes intrusivos o extrusivos. ¿Podemos dar torques progresivos en los extremos de los alambres? También los podemos hacer. Podemos coger nuestro alicate, el que se llama Twist o 442, y con el otro 442 cogerlo y hacer un retorcimiento de manera que damos un torque progresivo. Toda esta zona, pues que tenga un torque progresivo, toda esta zona, ¿vale? ¿Que queremos dar un torque a un segmento grande? Pues igualmente cogemos los dos 442, torqueamos, deslizamos con el alicate manteniendo el torque y el alicate base recupera la pata, siempre pasándonos un poco para que recupere ese torque. Bueno, pues eso es todo, espero que os haya gustado.